Bueno, estamos en esta segunda parte con respecto ya a lo que son las fracciones, chicos, y pues bueno, vamos a ver, recuerda que nos quedamos en que la fracción la puedo yo representar en forma bien de esta forma que tenemos aquí, que es a través de una diagonal, o bien utilizando ya una línea de fracción, ¿no? Muy bien, comentamos también que yo tengo un numerador y también un denominador. ¿Ok? Recuerda que el numerador es el número que está arriba y el denominador es el numerito de abajo. Esto es importante, muy importante entenderlo, puesto que el numerador siempre nos va a indicar esas partes que se van a tomar o forman parte del entero y que el denominador nos va a indicar las partes en que estamos dividiendo ese entero. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me están diciendo que se están tomando 2/3, están diciéndome, estamos tomando 2 de 3 partes en que se ha dividido. En esta parte, pues si yo divido 2 entre 3, voy a tener como decimal a 0.66, que esto va a equivaler, esto lo vamos a ver más adelante, a un 66.7%. Es decir, lo que les comentaba hace un rato, estoy considerando 2 de 3 piezas, en este caso 2 de 3 pingüinos, y pues ahí también nos está mostrando las partes en cómo se vería representado 2/3. ¿En cuántas partes está dividido el entero? Ok, si observo de este lado está dividido en 2 y 3. ¿Cuántas partes estoy tomando? 2. ¿Qué me indica el numerador? De igual forma, de esta manera tengo de este lado una misma un círculo, estamos utilizando em, en este caso un cuadrado, ¿no? De igual forma, ¿en cuántas partes está dividido? Está dividido en 3. ¿Y cuántas partes estoy tomando? 1 y 2. Eso representa 2/3. Bueno, una vez así que representa la fracción, pues nos vamos a pasar, chicos, a algo, pues ya, algo que quizás ustedes recuerden. A algunos nos cuesta trabajo, ¿no? Porque pareciera que son trabalenguas cuando ya empezamos a leer las fracciones. Aquí hay que recordar que, bueno, casi siempre como regla vamos a tener que si el denominador va del 2 al 10, vamos a estar hablando de medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, ¿ok? Cuando ya hablamos de novenos, perdón, de que está en 9 son novenos y tenemos décimos con 10. Cuando ya es superior a 10, vamos a agregar la palabra avos, ¿verdad? Entonces yo digo en este caso 3/12, 6/22 y se usó avos, ¿ok? Ahí lo dije como trabalenguas, perdón, aquí, ¿ok? Entonces, sesentavos. ¿Y yo qué dije? Ahí me trabé. Entonces, un sesentavo o sesentavos, ¿ok? De ahí en adelante, pues ya tenemos cuando tiene denominador 10, 100, 1000. Recuerda que el denominador me va a marcar el número de veces o la enésima vez en que está dividido ese entero. Y entonces estamos hablando de décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos y millones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito ya de cómo se representan. Ya vimos allá atrás un ejemplo. Esto es importante puesto que en algún momento nos va a servir para quienes somos más visuales, o sea, como que la fracción y dices, bueno, es que como 7/8, o sea, como cuánto es eso. Y ya cuando haces tu grafiquito, tu figura, pues, ok, sí, sí, casi es el total. O si me hablan de un tercio, pues ya te imaginas más o menos qué tanta porción, a qué tanto equivale, más allá del número, ¿no? Muy bien. Entonces, de aquí vamos a pasar al tipo de fracciones, chicos. Existen básicamente tres. Hay autores que manejan 4, indicando que también hay fracciones unitarias, que es cuando yo tengo tanto numerador como denominador igual y nos queda uno. Por ejemplo, si yo tuviese 7/7, pues estoy hablando de que tanto el 7 arriba como abajo. Entonces yo tendría esto y esto sería igual a la unidad. A eso se les llaman fracciones unitarias, ¿vale?
nosotros nos vamos a quedar con tres tipos porque justamente las unitarias se van a quedar dentro de lo que son las fracciones impropias. Entonces, existen básicamente tres tipos. Muy sencillo, ¿qué las diferencia una de otra? La fracción propia la vamos pues sí, es que es como debe de ser, ¿no? Entonces, en la cuestión de las fracciones es lo mismo. Decimos que una fracción es propia porque es lo normal, es decir, que cuando yo hablo de fracción es porque estoy partiendo al entero y ya no está entero, ¿ok? Si yo partiera más en más de 1000 pedacitos ese entero, no me pueden dar dos enteros, porque todo eso parte de un entero. Entonces, eso es lo normal, eso es lo propio, que cuando yo comience a dividir o comience a formar fracciones propias, siempre al dividir nos va a dar menor, fíjate, esta es una característica, menor a la unidad, es decir, menor a uno. ¿Qué otra característica tienen este tipo de fracciones? Que la mayoría, bueno, más bien todas, de hecho, van a tener pequeño. ¿Ok? El numerador, acuérdate, el número que esté arriba va a ser más pequeño que el denominador. Entonces aquí el 2 es más pequeño que el 4. Entonces, siempre que veas que el numerador está chiquito, dices, ah, ya estoy hablando de una fracción propia, me va a dar menor a uno. Así de fácil. ¿Cuándo se diría que es algo impropio? Ah, pues una fracción, ¿no? Entonces, aquí en las matemáticas yo puedo decir que es grosero cuando en un momento dado, al momento de que yo divido, de hecho, me va a dar igual a uno o mayor a uno, que era lo que comentábamos acerca de las fracciones unitarias. Entonces, en la fracción impropia se va a caracterizar por la parte contraria de la propia. ¿Cuál es? Ah, que cuando yo observe el numerador, quiero que observes aquí el 5, el 4, son mayores que el denominador. ¿Quién es el denominador en estos casos? El 2 y el 3. Entonces, al ser mayores, obviamente me va a dar mayor a 1. Me puede dar 1.5, 3.8, 2.969, etcétera, etcétera. Eso sería algo impropio, pero no deja de ser una fracción, porque a final de cuentas, aunque tengo enteros, pues yo también voy a tener esa parte de decimales, ¿no? Entonces, cuando yo divido, estoy hablando de que al darme uno, también voy a tener esa cuestión de ser una fracción impropia. Y por último, cuando yo expreso esos decimales con el entero, se le va a llamar fracción mixta, ¿ok? ¿Por qué fracción mixta? Porque, como su nombre lo indica, va a ser mezclada. ¿Qué voy a mezclar? Vamos a mezclar a una. Entonces, esta fracción, si tú te das cuenta, por lo regular, pues puede ser una impropia, ¿ok? Y casi siempre vamos a tener esa conversión de fracción propias a mixtas o de impropias a mixtas, ¿no? Entonces, esto que me da a entender que cuando yo tenga un entero y una fracción, yo le voy a llamar fracción mixta, ¿ok? Y aquí, más que fijarme si me da mayor a uno, pues definitivo, cuando ya tienes el entero es mayor a uno, forma, ¿ok? Y siempre va a estar acompañada de una fracción, ¿ok? Muy bien, de aquí vamos a dar pie a algo sumamente interesante que muchas veces nos cuesta trabajo entender o a veces hasta calcular. Fíjense que yo tuve la experiencia, recuerdo que cuando hice mi examen para entrar, creo que fue para la prepa, si mal no recuerdo, venía, ven que siempre es una opción múltiple, ¿no? Yo tenía que elegir una fracción que fuera equivalente a una fracción que me daban. No recuerdo la cifra, pero sí recuerdo que yo sufría bastante porque yo tenía la idea de que una fracción equivalente pues es una mayor. Es decir, si a mí me dan un medio, yo decía, ah, pues la fracción equivalente a un medio tiene que ser 3/6 o 4/8. Y no encontraba ningún equivalente, ¿no? Entonces, después, ya que estaba yo en clase, yo creo que fue mi trauma, se me quedó tanto porque me quedé con la duda, probablemente yo creo que la tuve mal. Em, el profesor nos explicó que también se puede sacar una fracción equivalente reduciendo la fracción. Es decir, si a mí me daban 4/8, yo podía reducirla, simplificarla y obtenía una fracción equivalente.
Entonces yo dije, oh, he ahí el detalle. En mi examen, en lugar de buscar una fracción más grande, era una fracción más pequeña. Entonces, en el caso de las fracciones equivalentes, nos vamos a dar cuenta, si tú observas en el dibujo, vamos a ver que yo voy a tener las mismas proporciones. ¿Ya te diste cuenta? Ve, si me voy sobre esta línea, que me fui muy derecho acá, yo tengo la misma proporción, ¿ok? ¿Esto qué me da en mente? Pues, pero va a estar representado, ¿ok? Esa porción, ay carambas, perdón, ya ando rayando ahí. Esa proporción la voy a poder expresar de manera distinta. Y por eso es que yo puedo presumir que un medio es igual a 2 cuartos y que 2 cuartos es igual a 3 sextos y que 3 sextos es igual a 4 octavos. Aparentemente pareciera que no tienen ninguna relación los números. Sin embargo, si tú te das cuenta, las proporciones son exactamente las mismas, ¿ok? Bueno, por ahí les estoy compartiendo un videito para que tú puedas comprobar cuando una fracción es equivalente con otra. Sí la hay, ¿verdad? Pero me refiero a que no hay nada tan complicado como simplemente multiplicar a estos mismo número, quiere decir que son iguales. 8 por 3, 24. 6 por 4, 24. Entonces, eh, este tipo de fracciones podemos encontrarlas haciendo esa simple operación, ¿no? Muy bien. Ahí, el verbo paréntesis. Después, una vez que tú identificas cómo es una fracción de una de dos, multiplicando o bien simplificando, ¿ok? Multiplicando de qué manera? Cuando yo multiplique, perdón, me estoy subiendo mucho, cuando yo multiplique tanto a numerador como denominador por el mismo número. Y la otra, cuando hablo de simplificación, es cuando en lugar de multiplicar yo solamente voy a dividir, como es en este caso. Ujú. Entonces, si yo me dicen, sácame el equivalente de un medio a una manera sencilla, es multiplico, bueno, aquí estoy utilizando la X, recuerden que lo puedo hacer evitando la X, 1 por 2 y 2 por 2. Esto me va a dar ¿cuántos cuartos? Entonces, gente, supongamos que me piden ahora el equivalente de 7 cuartos. Es una fracción impropia. Pues yo puedo sacarlo multiplicándolo por 5 y entonces acá también multiplico por tanto arriba como abajo. Entonces me da 7 por 5, 35 y 4 por 5 son 20. Entonces aquí ya obtuve un equivalente de 7 cuartos, que serían 35 veinteavos, ¿ok? También puedo obtener otra fracción equivalente, pero mediante, y para esto, en lugar de multiplicar, recuerda, vamos a ¿qué? A dividir. ¿Qué es simplificar? Simplificar no es otra cosa más que hacer más pequeñita la fracción. En matemáticas, entre menos es más, porque no es lo mismo trabajar con cifras grandes a que con pequeñas. Entonces es más rápido, ¿no? Con cosas pequeñas. Y es como con la gente. Cuando la gente tiene el ego muy grande, es muy difícil. ¿Por qué? Porque piensan que lo que ellas son y lo que ellas dicen es la única verdad. Entonces, pues es difícil, ¿no? Porque igual y las convences, pero tienes que estar utilizando tantos argumentos para de alguna manera convencer, ¿no? En el caso de las matemáticas, lo mismo. Y como eso no nos gusta en matemáticas, nos gusta lo simple, lo sencillo, lo elegante, pero sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a buscar hacer siempre chicas las cifras. Y en el caso de las fracciones, chicos, no va a haber excepción. Vamos a procurar que siempre que trabajemos con fracciones, hagámoslas sencillas. Entonces, para cuando nos arrojen un resultado, igual y en el procedimiento no tanto, que se puede, claro que se puede, pero normalmente en el proceso lo aceptas natural y en el procedimiento, al final en el resultado, tú tienes que simplificar, hacerla más pequeña, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago más pequeña? Simplemente en lugar de multiplicar, ir dividiendo. En este caso tenemos el ejemplo de
25 375 avos. Aquí, para hacerla simple, fíjate, yo hace rato lo hice multiplicando por 2. Aquí puedes hacerlo por 2, por 5, por 10, no importa, tiene que ser el mismo número arriba y abajo. En el caso de la simplificación, lo mismo número abajo y entonces, ¿cómo digo aquí? Facilísimo, ¿no? La tabla del 5, ¿quién no se la sabe? Híjole, luego a veces sí hay quienes nos fallan, ¿no? 25 entre 5, 5. 375 entre 5, 75. Perfecto. Después, hay que hacerla más sencilla. ¿Todavía se puede? Sí, todavía se puede. ¿Cómo? Dividiendo nuevamente por 5. 5 entre 5 me queda 1. 75 entre 5 me queda 10. Esta la puedo hacer más simple. No, ya no puedo. Me dirán, el 5 sí, maestra, entre 3, pero al 1 ya no. Divisibles, ¿ok? Muy bien, entonces una vez que ya logré simplificar, ahora sí vamos a obtener un resultado. Si aquí me dijeran ambos, yo podría presumir que esta fracción equivale a 5,75 avos, pero que también equivale a un 15. Y al final yo puedo decir que esto es igual a esto y es correcto, ¿vale? Y si yo quisiera trabajar en lugar de este número grandote con este más sencillo, lo podemos hacer. De hecho, es una manera de presentar un resultado lo más simple que se pueda. Bueno, para poder concluir esta parte, ¿ok? Acá tengo otro ejemplo, ¿vale? En donde estamos simplificando nuevamente. Y si tú observas, ¿verdad? Aquí lo podemos detectar. Si igual y al inicio no lo puedo detectar, pero yo puedo ver que están dividiendo por 2. ¿Esto qué me indica? Que desde acá, fíjate, 16 entre 2, 8, 32 entre 2, 16. 8 entre 2, 4. Y después 16 entre 8, perdón, entre 2 me da 8. Después lo divido entre 2, me va a quedar 2. Y 8 entre 2 me va a quedar 4. Y al final terminamos con un medio. ¿Esto qué me indica? Que entonces 16/32 avos, ¿ok? 16/32 avos para eso va a servir el simplificar fracciones. ¿Por qué? Porque obtenemos equivalentes, ya sea a través de multiplicación o bien a través de división. ¿Y esto para qué me sirve? Para trabajar con fracciones que están grandes, hacerlas más pequeñas y poder trabajar de una manera más simple. Pues con esto era lo que nos faltaba, chicos, en esta segunda parte. Concluimos con esta clase número 4, ¿vale? Cualquier duda estoy a la orden. Recuerden consultar sus carpetas de recursos, sobre todo porque estoy presentándoles videos que van a complementar un poco más lo que yo estoy presentándoles en el PDF y para que sin problema puedan resolver los que ahí les plantean. ¿Vale? Veo de ustedes, pásenla muy bien. Cualquier cosa, por favor, ya saben, nada, estoy por eso. Cuídense, bye bye, nos vemos la siguiente.